Dios les bendiga en esta mañana, en este mediodía, en esta tarde, de acuerdo a como usted mire este video del culto de la Iglesia Luz de Amor de hoy 7 de febrero del año 2021. Damos gracias a Dios por la vida del misionero Daniel G, que permite estas transmisiones, y también por todas las familias que están en la Iglesia Luz de Amor y que esperamos juntos ya estarnos reuniendo, ¿verdad? Porque damos gracias a Dios por la vacuna, porque están saliendo todas estas vacunas, tanto la Sputnik como la de Pfizer, como la de AstraZeneca, como la de CanSino, la China, y están saliendo otras vacunas que van a garantizar de que tanto en Estados Unidos como en México pues haya, y que volvamos un poco a la normalidad, aunque yo creo que ya nunca nada va a volver a ser igual. Tenemos que quedarnos siempre con las medidas higiénicas, ¿verdad? Porque según la palabra de Dios vienen algo otras pestes y todo esto. Pero vamos a seguir con el libro de Reyes. Estamos un poco ahorita resbalando, patinando en el capítulo 12, porque todo el capítulo 12, 13, 14 de Primera de Reyes pues es una sola. Hoy vamos a ver hasta parte del capítulo 15 y 16. Pero es que es muy importante porque es mucho contenido del Antiguo Testamento, y también lo importante es que todo esto tiene que ser, es tipo y sombra del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver, asciende al trono, ¿quién? Jeroboam. Asciende al trono respaldado por las 10 tribus de Israel. Jeroboam es descendiente de Salomón. Miramos que Salomón perdió todos los reinos, pero por misericordia Dios dejó 10 tribus y hizo rey a estas 10 tribus, a Jeroboam. Vamos a ver en Primera de Reyes 12, 20, la palabra de Dios dice así, en Primera de Reyes 12, 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, en Primera de Reyes también 12 del 25, vamos a ver, Primera de Reyes 12 del 25, 33 y 34, también se relata, o sea, que vamos a ver desde Primera de Reyes 12, capítulo 25, hasta al 34, aquí se relata la apostasía de Jeroboam. Él fabricó 2 becerros de oro, fabricó y pone uno en Betel y el otro en Dan. Entonces Jeroboam hizo 2 becerros de oro, ¿verdad? Poniendo uno en Betel y el otro en Dan, para distraer al pueblo e impedir que subiera a adorar a Dios en Jerusalén. Eso lo vamos a ver en capítulo 12 del 25 al 30. Vamos a leer ahorita capítulo 12 de Primera de Reyes, vamos a leer del 25 hasta el 34. Pongan mucha atención, vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado, dice, de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá,
y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, ordenando también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces miramos la apostasía, ¿ya?, de Jeroboam, que era descendiente de Salomón. Entonces es tremendo todo lo que se nos relata aquí. Dios había ordenado a su pueblo que viniera a Jerusalén 3 veces al año, pero Jeroboam temía que las 10 tribus, ¿verdad?, que regresaran, las que él era rey de esas 10 tribus, regresaran a su rey legítimo si subían a adorar a Dios en Jerusalén. Y por eso él estableció 2 centros de culto, declarando que era inconveniente viajar a Jerusalén. Hoy se usa también el pretexto de la conveniencia para justificar la existencia de las denominaciones. La apostasía de Jeroboam quebrantó el precepto estipulado por Dios de que debía de haber un solo centro de adoración en la Tierra Santa, a fin de preservar la unidad de los hijos de Israel. Leamos por favor Deuteronomio 12, del 2 al 18. Busquemos Deuteronomio 12, del 2, Deuteronomio 12. Vamos a ver Deuteronomio 12. Vamos a leer del 2 al 18. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra, que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumaréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación esta buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os hará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habitase en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, miramos que Jeroboam, para quien mandaba 10 tribus, tenía miedo. El lugar que Dios había dicho donde se iba a ir a adorar a Dios era en Jerusalén.
Entonces él puso dos centros para ir a adorar, tenía miedo de que le quitaran sus reinos. Y esto es, como decir así, el tipo y la sombra de lo que ahora vemos con las denominaciones. Una denominación por aquí, una denominación por allá, y hay una división tremenda. Cada quien es debido a su propia conveniencia. Y esto se convierte en un pecado grave que incita al pueblo a adorar ídolos. O sea, adoran ahora a los apóstoles, se adora al pastor, y el pastor tiene que ser alguien que sirve, alguien que, como dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Vemos en segundo término que Jeroboam construye un templo en los lugares altos y nombra como sacerdotes a hombres comunes. Y eso lo podemos ver ahora también, que muchas veces hay como pastores hombres comunes que no tienen ni han tenido el llamado ni tienen el corazón de pastor y están pastoreando. Jeroboam construyó un templo en los lugares altos y nombró sacerdotes a personas que no pertenecían a la tribu de Leví. Dios había ordenado que de la tribu de Leví salieran los sacerdotes, pero Jeroboam tomó personas comunes y corrientes y las puso por sacerdote. Miremos bien ahora en estos tiempos cómo pasa igual. 3. Jeroboam instituye una fiesta solemne conforme a la fiesta solemne de Judá en el 8º mes, el día 15, conforme a la fiesta que se celebra en Judá, lo cual él cambió en su corazón. Es probable que haya dicho el pueblo que no era necesario subir a Jerusalén para tener una fiesta solemne. 4. Ofrece sacrificio sobre el altar de Betel. Jeroboam ofreció sobre el altar de Betel a los 2 becerros que había hecho y puso también en Betel a los sacerdotes en los lugares altos. ¿Verdad? Eso lo vemos en el capítulo 12, el 32 y 33, donde dice así: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Imagínense todo lo que este varón hizo. Luego instituye una fiesta y sube al altar para quemar incienso. En su apostasía, Jeroboam hizo fiesta a los hijos de Israel y, aunque no era sacerdote, subió al altar para quemar incienso. Miramos el 12:33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar él para quemar incienso, y él no era sacerdote. Entonces, una representación de la apostasía del cristianismo en Jeroboam. La apostasía de Jeroboam en los 5 aspectos antes mencionados es un tipo de la apostasía del cristianismo moderno. Cómo se celebra, pues hay pleitos entre diferentes denominaciones, como hay sacerdotes, por así decirlo, que ni siquiera conocen a Cristo, como hay pastores. Dios ahora ha puesto, nos ha constituido a todos como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Por lo tanto, alguien que tiene a Cristo, pues es un sacerdote, pero también tiene que tener una preparación, ¿verdad? Para poder instruir al pueblo, tiene que haber una ordenación como pastor. Dios condena el altar que Jeroboam hizo en 1 Reyes 13, del 1 al 32. Miramos, se narra Betel y el juicio que Dios ejecutó sobre el altar que Jeroboam hizo en Betel. Este juicio fue llevado a cabo por medio de un hombre de Dios que vino de Judá. Vamos a ver ahí, vamos a ver el 13 del 1 al 32. Capítulo 13 del 1 al 32. Vamos a ver qué pasó ahí. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso,
aquel clamó, o sea, aquel se había hecho pasar, ¿verdad?, como sacerdote y quemaba incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra a Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que me ruegas ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueses. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Ven conmigo a casa, le dijo, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traerle contigo a su casa para que coma pan y beba agua. Mire, lo quería engañar, como hay ahora falsos profetas. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho, que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué tremendo, ¿eh? Por eso hay que estar atento a hacer la voluntad de Dios. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver al camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado el león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endencharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endencharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a los hijos diciendo,
Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mi hueso junto a lo suyo. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabras de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. No entendió Jeroboam, sino que se volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortado y raído de toda la faz de la tierra. Vemos que el capítulo 13, cómo fue ese juicio que le cayó por obedecer a un falso profeta. Después que este hombre fue engañado por un viejo profeta y tomó un camino distinto al que Dios le había indicado, como resultado de ello vimos que un león lo despedazó. Ahora vamos a ver cómo Ahías, con H, profetiza el fin trágico de Jeroboam. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 14, del 1 al 18. Primera de Reyes, capítulo 14, del 1 al 18. Se narra lo que profetizó Ahías acerca del trágico fin de Jeroboam. Jeroboam envió a su esposa disfrazada para que viera al profeta Ahías en Silo, esperando oír buenas noticias acerca de su hijo Abías. Eso lo vamos a ver también en el capítulo 14, del 1 al 5. El profeta Ahías, en vez de darle buenas nuevas, habló de parte de Dios y le declaró a la esposa de Jeroboam que por los males y la apostasía de éste, Dios lo destruiría a él y a toda su familia. Apostasía que él cometió, así como se barre el estiércol hasta no quedar nada. Aquí vemos el capítulo 14, el 16 al 18. Entonces, Jeroboam reina por 22 años sobre las 10 tribus de Israel y su vida terminó como resultado de el severo castigo de Dios. Vamos a ver el capítulo 14 del 1 al 18. En aquel tiempo, Ahías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo, y así se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ya tenía malas noticias para él, para Jeroboam, que estaba enfermo. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que me han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo te traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado,
por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel y en la casa de Jeroboam. O sea, es tremendo el castigo, ¿verdad? Que el profeta dijo a la mujer disfrazada, pero que Dios le dijo al profeta de que era él. Entonces, vamos a ver cómo terminó, ¿verdad? En el 19:20 del verso 14, con esto terminamos. Dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. En la próxima domingo vamos a estar viendo el reinado de Abián y Asa sobre Judá y los reinados de Acab en Israel. Amado Padre y buen Dios, te damos gracias porque nos has permitido ver lo que tú haces con los que no te sirven, como tú deseas que te sirvan, Señor. Todo lo que pasó por la apostasía de Jeroboam y que nos puede indicar el camino de falsos pastores en estos tiempos y de los problemas que hay, que Satanás ha metido sus manos en la división de la verdadera iglesia tuya, Señor Jesucristo, y ha puesto muchas denominaciones que se pelean entre sí. Padre, te pido que bendigas al misionero Daniel, bendigas a todos los misioneros y a todas las familias de la iglesia Luz de Amor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.